DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar esta hora haciendo un respiro también y una antesala de lo que va a ser la jornada de hoy, porque llega el jefe de gabinete, Agustín Rossi, a la Cámara de Diputados. Esto va a ser después del mediodía para brindar un informe de gestión del Gobierno Nacional cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 101, que lo que dice básicamente es que el jefe de gabinete tiene la función de venir de manera alternada al Congreso de la Nación. Ya lo hizo el mes pasado en el Senado, ya lo hizo aquí en el mes de marzo, pero bueno, la expectativa está puesta en lo que va a decir Agustín Rossi el día de hoy, precandidato a presidente por el Frente de Todos por estas horas. No se sabe cómo va a continuar su postulación, teniendo en cuenta que estamos en una fecha donde deben cerrar las alianzas el día de mañana, las alianzas de los espacios que se van a presentar para las elecciones, y también ya el 24 el cierre de las candidaturas. Dicho esto, también tenemos una comisión que se ha convocado a último momento. Esto va a ser a las 11 de la mañana, intereses marítimos. Seguramente Gonzalo Solabarrita nos va a estar contando justamente lo que va a suceder en este encuentro. Y también tenemos comisiones el día de mañana. Bueno, vamos a estar justamente hablando también de esta comisión que va a tratar, entre otras cuestiones, las vinculadas a la trazabilidad de la pesca. Ya hubo un encuentro informativo en esta comisión que preside Zubik para abordar también cuestiones vinculadas a las herramientas y lo que dejan las herramientas que se utilizan para la pesca, como por ejemplo caña de pescar o también redes en las aguas de nuestro país, los residuos básicamente que deja esta práctica y la contaminación también que se produce. Bueno, vamos a meternos entonces en lo que dijo el diputado Arroyo en la pantalla de TV sobre la visita de Rossi. Es bueno que el jefe de gabinete, desde que asumió Agustín Rossi, está viniendo periódicamente al Senado y a la Cámara de Diputados. Eso es bueno. Yo concentré mis preguntas en lo que tiene que ver con el tema del empalme, la gente que tiene planes sociales y está consiguiendo trabajo formal. Y como los datos no están en tiempo real, porque tardan un tiempo en darse, generalmente el jefe de gabinete viene con datos más frescos. Entonces yo puse mucho el acento en eso para ver cuánto realmente de las personas que están en informalidad están teniendo alguna chance de conseguir trabajo formal. Eso es lo que voy a preguntar y es eso lo que yo un poquito voy siguiendo, que para mí es la temperatura real de cuánto de verdad el trabajo está moviendo a las personas en los barrios. Y sobre esta cuestión también estuvo hablando en esta pantalla el diputado de la oposición, Acef. Sí, hay algunas preguntas que se le hicieron, las que son naturales. ¿Por qué se demoran los equipamientos prometidos para restaurar las capacidades de cada una de las fuerzas? La capacidad aérea, la capacidad terrestre. La aérea es con los cazas, no hay otro camino que recuperar la posibilidad de tener cazabombarderos para tener la soberanía aérea controlada y la defensa en el aire asegurada. Y con respecto a los blindados, había un proyecto con el blindado brasileño, con partes de autocomponentes, autopartes de Argentina, es decir, que hay una integración ahí en el proceso de fabricación, que es importante porque, bueno, no es compra llave en mano, sino con trabajo argentino incorporado. Eso, el guaraní se llama, el modelo que estaba en carpeta, y sin embargo no se avanza, y no se avanza tampoco en
con el submarino, que no es el submarino, sino que deberíamos tener como mínimo 3, pero hay que empezar por el primero. Y ni siquiera se ha empezado. Entonces, esas son preguntas básicas. Sabemos que el buque polar está avanzando, un buque polar para incorporar a la flota que tiene que ver con nuestros trabajos en la Antártida, nuestra soberanía en la Antártida. En ese sentido, bueno, esas son las inquietudes básicas, elementales que tenemos. Y yo le hice una pregunta al jefe de gabinete al margen de defensa, netamente financiera, pero también de política internacional involucrada, que es: se ha iniciado una negociación para recuperar los que calculamos son 15.000 millones de dólares que nos debe Cuba a partir de un crédito de 1.800 millones de dólares del año 1975. Sí, la misión Helvar es esa, ¿no? Exactamente. Sí. Esa pregunta puntualmente se la hice con desagregados respecto de ese crédito, porque me llama la atención que nadie, y la verdad sea dicha, nadie, en 40 años de democracia se haya ocupado del recupero de este fenomenal crédito a esta altura. Y después de escuchar la palabra del diputado Alberto Asef, vamos a meternos en lo que decía y opinaba la diputada Germana Figueroa Casas sobre la visita de Agustín Rossi, porque claro, obviamente todos los legisladores tienen sus preguntas hacia el jefe de gabinete. La vamos a escuchar. La verdad que primero poca, porque todavía no mandaron las respuestas a las preguntas que hicimos. Y siempre es bueno poder verlas, claro, para poder repreguntar o poder aclarar algunas cosas. Es mucho más útil así. Y bueno, estamos esperándolas para ver dónde, si hay que repreguntar o si hay algo que haya quedado para poder hacer más rica la reunión. La verdad es que en realidad tendrían que ser más periódicas, claro, y ordenadas las visitas, uno saberlo. Entonces, para mí no se acumularían tantas preguntas si se cumpliera, digamos, con la habitualidad que tiene que tener. En general, ¿no? Me parece que entonces uno no tiene que acumular tantas preguntas. Por ejemplo, a mí yo tuve que repreguntar preguntas que había hecho y no había tenido bien las respuestas, entonces las volví a presentar ahora, ¿no? Creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas, faltaría si a lo mejor hubiera cosas más fáciles de encontrar también, más transparencia en la información pública, los datos, ¿no? claro. Porque uno pregunta cosas porque a veces no están actualizadas o falta información y no hay más remedio, es el único camino que tenemos, porque uno hace pedidos de acceso a la información pública o hace pedidos de informes y no tiene las respuestas. Yo en general lo que termino haciendo es acumular los pedidos de informes que hice y tratar de ver si puedo por acá enterarme de las respuestas. Escuchábamos en DTV Noticias la palabra de Germana Figueroa Casas sobre la visita de Agustín Rossi, que recordamos va a ser al mediodía del día de hoy. Y vamos a meternos un poco justamente con este tema, porque hay que recordar que, como decía al principio del programa, Rossi ya asistió a la Cámara de Diputados y al Senado. El mes pasado lo hizo en el Senado de la Nación, en el mes de marzo lo hizo en la Cámara Baja. Recordemos que asumió como jefe de gabinete en el mes de febrero tras la salida del gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que se había pedido una licencia para asumir esas funciones. Cumple, obviamente lo decíamos, con el artículo 101 de la Constitución Nacional y bueno, justamente dentro del ranking de los jefes de gabinetes que más asistieron al Congreso de la Nación, por ahora en este breve corto vendría cumpliendo de manera constante, al menos con este artículo. No lo hizo así Mansur, muy poco Cafiero. A mi criterio, el que más lo hizo fue el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, pero es cierto que Macri mantuvo durante los 4 años el mismo jefe de gabinete. Vamos a recordar que básicamente en el contexto en el que llegó Agustín Rossi a la Cámara de Diputados en marzo,
Se hicieron 3.477 preguntas, hubo alrededor de un informe que se presentó con más de 1.700 páginas. Y básicamente los distintos bloques en ese momento le efectuaron preguntas consultando acerca de, en ese momento era el DNU, de especificación de los activos de dólares del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, y también algunas cuestiones vinculadas con la situación que atraviesa Rosario, con el narcotráfico, también YPF, la inflación y la pobreza, entre otras cuestiones. Dicho esto y este breve repaso, vamos a meternos ya con nuestro compañero Gonza Solabarrieta, que está del otro lado haciendo la previa de lo que va a ser el primer encuentro de comisiones en el día de hoy. Muy buen día para vos y para toda la gente que está del otro lado de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos nosotros ubicados aquí en el anexo A, donde en la sala 2 se va a llevar a cabo esta nueva reunión de intereses marítimos, pesqueros y fluviales, donde lógicamente, como algo ya sabemos, la trazabilidad de la pesca viene siendo un tema de mucha importancia y sobre todo está entre los temas más importantes, relevantes y sobre todo con gran participación de diputados y diputadas, al menos en los últimos meses, Vero. Sí. Por eso la comisión que preside Mariana Zubich de la Coalición Cívica, que tiene como vicepresidenta primera a Marcela Paso de la provincia de Buenos Aires y del Frente de Todos, y también a Tito Stefani, como es más conocido, el diputado de Tierra del Fuego, del PRO. Bueno, en la vicepresidencia segunda se va a reunir a partir de las 11 de la mañana en la previa a lo que será el encuentro con el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Y la pregunta es, ¿esto va a retrasar la llegada de Rossi o el comienzo? Yo creo que aquí esta comisión lo que está haciendo es básicamente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se entienda, está jugando con el tiempo sabiendo que tal vez puede llegar a retrasarse unos minutos, ¿no? El comienzo del discurso de Rossi, que comience la sesión informativa y demás, y por eso aprovechan como para debatir este tema sabiendo que esta semana, al no haber sesión especial para dictaminar y para aprobar proyectos, pero sí con la llegada de Agustín Rossi, bueno, la idea es poder continuar hablando de temas tan importantes como en este tema, en la trazabilidad de la pesca, pero así también mañana, por ejemplo, tendremos la temática de los créditos UVA, que no será un tema menor y que tendrá una reunión plenaria entre Finanzas y Presupuesto y Hacienda sumamente importante, Vero. Pero bien, vos recién mencionabas la llegada de Agustín Rossi, ¿verdad? Estaba sí, con placas informativas. Sí. Bueno, a ver, en principio lo que podemos decir, Vero, que repasando la última llegada de Rossi aquí a la Cámara de Diputados, han sido más de 7 horas en donde ha estado participando. Recién hablábamos con un compañero fuera de micrófono, más o menos como para entender de qué se trata, ¿no? Un poco esta sesión informativa. En donde, bueno, sabemos que tiene aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media como para hablar, para mencionar logros, virtudes y defectos también, ¿por qué no?, de la gestión, lo que él entienda que es lo más importante para destacar de su gestión, por lo menos en el último tiempo, y luego sí empiezan, por bloques, y también los jefes de bloques con la oportunidad de hacer mención, no solamente a algo de lo que hayan escuchado referido al discurso de Agustín Rossi, sino además también con alguna consulta que luego responde el propio jefe de gabinete de ministros, todos juntos, ¿no? Responde las preguntas. Dice, respecto a la mención, respecto a la pregunta de la diputada, bueno, ahí va respondiendo, por ejemplo. También es importante remarcar esto que vos mencionabas, Vero, haciendo un repaso de los anteriores ministros que visitaron la Cámara, que Rossi está cumpliendo con lo que menciona, ¿no?, la ley, porque ha llegado aquí a la Cámara en marzo, ha estado, en abril, si mal no recuerdo, ha estado en el Senado en mayo, el 11 de mayo,
y va a volver aquí a estar en la Cámara de Diputados ahora en junio, es decir, que está tratando de respetar la participación en alguna de las dos cámaras por lo menos una vez al mes. Eso es muy importante, me parece, a destacar. Sí, totalmente, Gonza, y me parece que los temas por donde van a ir los legisladores, al menos, y tal vez se encuentre en el discurso de Rossi, van a estar vinculados con la política exterior, ¿no? Los viajes que ha hecho Sergio Massa, al menos la oposición seguramente pedirá información sobre el último viaje del ministro de Economía en China. Hay muchas cuestiones que están allí atravesándose. El convenio o el acuerdo que pretende avanzar el gobierno de Tierra del Fuego con también los chinos, básicamente con la empresa china. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que me parece que van a ser materia de pregunta de los legisladores, y siempre la economía, ¿no? El tema inflacionario no va a escapar a esta sesión informativa, porque en unos días nada más, creo que mañana ya es la fecha, jueves. No, mañana es miércoles, el jueves. Básicamente mañana se van a conocer los números del INDEC, de la inflación del mes pasado, y ya las consultoras privadas hablan de un 9%, es un número muy alto, no llega a los 2 dígitos como para hacer una catástrofe, pero la verdad es que es bastante alto, y el ministro de Economía no logra cumplir el objetivo de al menos estabilizar un poco la cuestión inflacionaria. Habrá que ver, son números de consultoras privadas, habrá que ver qué informa oficialmente el INDEC, pero no sé, no se espera con optimismo justamente la cifra que presente el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina. Así que me parece que esas cuestiones van a estar al menos en las consultas de los legisladores o en la presentación de lo que se espere que va a decir Agustín Rossi, que seguramente tomará la palabra por 1 hora como suele hacerlo. Claro, a ver, acá hay 2 puntos muy importantes, pero el primero va a ser su imagen, ¿no? Cómo sea su investidura, cómo pueda resolver ante la presencia de los diputados y diputadas cualquier tipo de comentarios negativos respecto a estas posibles estadísticas, sabiendo que Agustín Rossi tiene en su espalda no solamente una suma inteligencia para no meterse en ese tipo de discusiones, sino además también una larga experiencia, no solamente en la política, sino además también formando parte de gobiernos y también dentro de aquí de la Cámara, nada más y nada menos. Es decir, a ver, es una persona experimentada que va a tener que tratar de solventar cualquier tipo de estos comentarios o estadísticas que puedan tirarle sobre la mesa, y creo que ya como lo ha hecho la vez pasada, tal vez tiene la espalda suficiente para poder bancar la parada, como se suele decir en el barrio o en criollo. A ver, y otro tema también importante, y que vos creo que estuviste ayer presente también, Vero, escuchando la entrevista. Sí. Ayer Pato Méndez hablaba justamente con Eduardo Valdés de un tema muy importante, que tiene que ver con lo económico. Vos decías los viajes a China por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, que serán un tema sin dudas. Ya inclusive me lo imagino hasta en el propio discurso de Agustín Rossi de apertura, remarcándolo como algo importante, algo fundamental, pero también en esto de las relaciones con los Estados Unidos, con China, si se puede, si no, algo era lo que le consultaba ayer nuestro compañero Pato Méndez a Eduardo Valdés, y creo que por ahí también puede llegar a pasar uno de los puntos más fuertes o más importantes a la hora de las preguntas y el intercambio, pero me da la impresión, por lo menos. Seguramente. Bueno, Gonza, vamos a continuar con vos, que estás ahí trabajando, haciendo la previa de lo que va a venir, y retomamos el contacto en un ratito nada más, compañerito. Dale, cómo no, Vero, será un placer como siempre. Perfecto, pasa Gonza Solabarrieta, y ayer estuvo hablando Eduardo Valdés, estuvo hablando Acef, estuvo hablando Germana Figueroa Casas, pero también estuvo hablando Arroyo, y esto lo hizo con Pato Méndez en la primera mañana. Vamos a escuchar lo que decía acerca de Crédito Suba, porque es el debate que se viene el día de mañana. Lo de Crédito Suba para mí es clave, se empieza a reactivar ahora en comisiones. Crédito Suba y alquileres hay que resolverlo, hay que votar, no hay que discutir nada más. Alquileres, hay 2 dictámenes, yo voté uno, creo que hay uno mejor que otro, pero hay que ir y votar y tener una ley, porque realmente nadie sabe hoy
cómo se hace un contrato de alquiler, de qué manera. Se ha complicado la situación en el caso de los alquileres por el alquiler temporario, entonces mucha gente alquila en dólares por pocos días, pero claramente necesitamos que todos entiendan que hay una ley, para eso hay que votar. Y en el caso de Créditos UBA, es una locura lo que les ha pasado a los que tomaron Créditos UBA. Era una buena iniciativa si no había 100% de inflación. Si el crédito UBA, la gente tomó un crédito de 1,5 millones de pesos, hoy debe 12. Arrancó con una cuota, hoy tiene más. Hablé hace un tiempito con una persona que estaba obsesionada, tomó un crédito UBA y entraba todos los días al banco, tomando un banco público, y ve como cada vez de más plata, entra todos los días, como le van actualizando diariamente, ve cada vez paga y cada vez de más plata. Eso está claro que es una locura. Hay que darle un corte a eso. En los dos creo que se va a avanzar seriamente, ¿no? También sobre alquileres estuvo hablando el diputado tucumano Leito. Este tema ya lo estuvimos debatiendo en comisión la vez pasada, no se tomó una decisión con relación a esto. Es un tema complejo, puesto que de pronto la pregunta es quién paga estos créditos. Estos créditos le dieron, la convencieron a la gente en algún momento que tomara estos créditos, pero no le explicaron cómo iban a terminar estos créditos. La típica de siempre, Sí. Que espejito de color al principio, diciéndole que todo es muy lindo, y después nos encontramos con estas situaciones de los ciudadanos argentinos que no tienen la chance y la posibilidad de poder afrontar esos créditos. Bueno, pero la pregunta es quién los paga los créditos, cómo se hace, qué es lo que vamos a hacer. No es fácil la resolución de esto. Veremos esta semana la reunión de comisión de cómo podemos avanzar, ¿no? Sabemos y somos conscientes y que hay un sector del pueblo argentino que la está padeciendo también, lo hemos escuchado, así que bueno, pero va a ser materia de análisis y debate en la comisión de esta semana. Vamos a recordar que esta semana, es decir, mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, va a haber un plenario de comisiones. Se va a reunir la de Finanzas, que preside la diputada Aparicio, junto con la de Presupuesto y Hacienda, que tiene como titular a Carlos Heller. Van a tratar de avanzar en un dictamen sobre los créditos UBA después de largos meses de trabajo de asesores para unificar todos los proyectos que estaban presentados, más o teniendo en cuenta, mejor dicho, la palabra de las personas que participaron en varios encuentros informativos que se vienen haciendo desde estas comisiones, referida a la cantidad de damnificados que hoy tiene Argentina a partir de la toma de estos créditos que habían sido una promesa o una medida del gobierno de Mauricio Macri, pero que al tener una inflación tan alta dejaron a muchas familias que hoy están con el cuello, con la soga en el cuello, porque no pueden afrontar justamente los pagos todos los meses. Vamos a escuchar lo que decía el rionegrino Di Giacomo sobre el tema. El tema de los créditos UBA es otra cuestión que también da vueltas, con una cuestión paradojal. Hay un nivel de cumplimiento alto del pago de los créditos. Habrá que contemplar, yo creo que esto hay que contemplarlo en líneas generales, cada situación, inclusive en particular, me parece a mí, en función de los ingresos, y creo que hay se le puede buscar una salida, digamos, consensuada, donde alguna vez tendrán que quizás ganar menos, no digo perder porque nunca pierden, tendrán que ganar un poco menos los bancos, en este caso cuando encima son los bancos estatales la mayoría de los que tienen estos créditos. Y ayer en el estudio, de manera exclusiva, el diputado Arroyo estuvo contando sobre una presentación que hizo a partir de una iniciativa que pretende tratar duelos para niños y adolescentes. Vamos a escuchar lo que le contaba Pato Méndez. Presento un proyecto hoy. ¿Cuál? De un tema muy complejo, que es el tema de duelo, que es los chicos, chicas y adolescentes que fallecieron sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus hermanos. Tema de lo que nos cuesta a todos hablar mucho. Hay instituciones que lo vienen haciendo. Hoy vienen especialistas. El proyecto apunta básicamente a que los docentes se formen de cómo tratar y acompañar a los chicos, a que haya equipos interdisciplinarios. Me di cuenta a medida que avanzamos con el proyecto que ninguno queremos hablar de esto porque nos da como escosor y dolor. No, bueno, había un proyecto en su momento de un diputado sanjuanino sobre la cantidad de chicos que habían perdido a padres, abuelos, tíos en la pandemia del COVID. Bueno, exacto. Esto se agudizó en la pandemia, pero es previo a la pandemia.
ninguno, es algo que nos duele ninguno queremos tratarlo fuertemente, pero la verdad que a todo chico o chica que perdió sus padres, sus referencias, la vida se le desacomoda. Ninguno sabemos cómo tratar, de qué manera, cómo ayudar. Los docentes no saben. Este proyecto lo que obliga es a capacitarse a los docentes, a armar equipos interdisciplinarios, a que puedan ser tratados. Tema muy complejo, me di cuenta que son de los temas que ninguno queremos, que nos duele en el cuerpo y ninguno queremos estar cerca, pero verdaderamente hay que hacerlo. Y hoy a la tarde vienen un conjunto de especialistas, presenté el proyecto, espero que pueda ser a través del Ministerio de Educación. Sería básicamente a través del Ministerio de Educación. El proyecto lo presenté yo, pero me acompañaron muchos diputados de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, de otros espacios políticos. Creo que es algo transversal. Sí. Y tengo la impresión que desde el Congreso, más allá de hablar de las cosas duras de economía, de inflación, de política, la cosa más humana de cómo acompañar a alguien, las leyes también pueden ayudar. Sobre las licencias parentales, otra iniciativa que está en debate aquí en la Cámara de Diputados, estuvo hablando Germana Figueroa Casas. Tenemos que tratar de cubrir varias cosas con el tema de las licencias. Por un lado, obviamente, la protección de aquel que adopta, de aquella persona que tiene un hijo, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa? Yo te puedo hablar como, digamos, de mi vida anterior, ¿no? De las pymes o de empresas que yo como contadora he asesorado. Me pasaba muchísimo que te decían, si había dos personas del mismo nivel, pero había una que era mujer y una que era varón, generalmente se terminaban inclinando por el varón por el tema de las licencias. Uh-huh. En el mundo se viene discutiendo esto muchísimo, el tema de si emparejar las licencias o no, si dar licencias consecutivas, por ejemplo, para hacerse cargo. No es un tema fácil. Y es un tema dentro de muchísimo, porque la verdad que la reforma laboral que hay que hacer es grande, ¿no? No tiene que ver solo con las licencias. Ahora, también es cierto que hay costos importantes detrás de eso, que por más que se hace cargo, por ejemplo, de los salarios familiares, digamos, de una mujer embarazada, se hace cargo, pero implica costos igual para las empresas porque tienen que reemplazar por alguien. Y cuando uno habla de pymes, esa persona es, digamos, muy a medida, no es tan fácil reemplazar como cuando uno habla de empresas grandes que tienen más posibilidades. Entonces, es una discusión ver si lo tratás igual o no, pero si lo tratás diferente, ¿es justo para la empleada o el empleado? ¿Por qué por trabajar en una empresa más grande uno podría tener una licencia más grande que si trabaja en una empresa más chica? Entonces, es un dilema y no es fácil de resolver, ¿eh? Yo estoy atrás del tema, lo estamos estudiando y viendo y tiene muchos pros y contras, pero bueno, por eso estamos acá, no es para resolver temas fáciles, le tenemos que encontrar la vuelta a temas difíciles. Y ayer cubríamos la actividad en vivo porque estuvo allí Gonzalo Solabarrieta haciendo la cobertura de este encuentro que se dio en el Salón de Honores, donde participó la funcionaria de Emiratos Árabes, un grupo parlamentario de amistad entre Argentina y este país, y estuvo hablando la diputada Anaí Costa sobre el tema. La verdad que fue una reunión muy interesante. Creo que este es el primer gran paso que nos permite poder profundizar nuestras relaciones con Emiratos Árabes Unidos. Nos visitaba la ministra de Cooperación Internacional y bueno, en el desarrollo de esta reunión, una reunión muy amena, pero donde se establecieron los principales intereses, tanto de Emiratos Árabes Unidos como de la República Argentina. Pensar que nosotros tenemos esta relación bilateral ya desde 1974 y hoy lo importante es poder profundizar, poder avanzar en una seguridad jurídica, en lo que ellos reclamaron, para poder obtener inversiones, también tener inversiones en cuanto a tecnología e innovación, para poder también diversificar y extender lo que es nuestras exportaciones hacia Emiratos Árabes. Hemos tenido una reunión muy buena con una ministra de Cooperación de Emiratos Árabes que nos ha dado una clase magistral sobre participación de la mujer, ¿no? Sobre el desarrollo sustentable como medio de paz, ¿no? O sea, el tema ambiental vinculado a la paz, y las inversiones
que han venido con una delegación cerca de 60 empresarios emiratíes para invertir en la Argentina. Ren Al-Hashimi es la funcionaria de Emiratos Árabes, la ministra que vino aquí al Parlamento, que no solo tuvo un encuentro en la Cámara de Diputados, sino que también fue recibida por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, allí en su despacho del Senado, que contó en Twitter que se conocieron con la ministra en el año 2013 cuando fue Ren Al-Hashimi la que la recibió en el marco de la visita oficial que tuvo Cristina Fernández de Kirchner a Emiratos Árabes. También la funcionaria fue más tarde a Cancillería, donde la recibió Santiago Cafiero allí en el Palacio San Martín. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso porque ya vamos a continuar con más de TV Noticias. Recordamos que hoy llega el jefe de gabinete Agustín Rossi a brindar el informe de gestión ante los legisladores, así que vamos a estar con toda esa información. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil, que le decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. TTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho a un profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, componentes terapéuticos también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. TTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos en DTV Noticias. Recordamos que hoy es el día de la llegada de Agustín Rossi aquí a la Cámara de Diputados. Día clave también por las cuestiones electorales que atraviesan al jefe de gabinete, teniendo en cuenta que por ahora es precandidato a presidente dentro del espacio del Frente de Todos, aunque mañana empezarán a verse las cuestiones en la cancha, ¿no? Porque hay presentación de cierre de alianzas de aquellos espacios políticos que van a competir en estas elecciones. La primer parada es en agosto con las PASO, la segunda ya son las generales. Bueno, qué frentes se van a constituir y después la segunda etapa es la presentación de candidatos el 24 de junio. ¿Llegará Agustín Rossi como precandidato, como se está anunciando por estas horas en todas las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con afiche, en todos los lugares mediáticos por los que pasa como precandidato, o habrá una interrupción antes? Esto se lo quiero preguntar a mi compañero Fabi Wallman, que ya está del otro lado. ¿Llega o no llega? ¿Qué pasa? Tal? Muy bueno. ¿Qué pasa? Se bajó en el 2015, se bajó en el 2019, lo vive diciendo constantemente, y también reitera, la tercera es la vencida. ¿Qué tal? Buen día, Vero. Buen día a la audiencia de Diputados Televisión, una mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires, pero calentita en lo que hace, a lo que vos bien decís, eso en cuanto a la definición. Ese lugar parece, la definición, Fabi, muy cerquita. ¿Puede ser que es un lugar donde se ve a alguien que diga sígala tocando Sam por ahí? ¿Sigue tocando Sam? No, estoy en Casa Blanca, no estoy en Casa Blanca. Me parecía que al fondo tenía... Este está más cerca de Casa Rosada, a 2 cuadras. Está bien. Pero bueno, la verdad es que efectivamente, como vos decís, hace frío en el ambiente, pero calor dentro de cada una de las alianzas, tanto de Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. En Juntos por el Cambio, bueno, de más está decir, el enfrentamiento ya en voz alta, sin ningún tipo de disimulo, entre el sector de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la posible o probable incorporación de Juan Schiaretti luego que se vote en la provincia de Córdoba. Esto ha dejado marcadas las diferencias, y tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, los candidatos de Juntos por el Cambio que más impulso tienen son justamente aquellos que están de alguna manera bendecidos por Mauricio Macri. Hablamos de Néstor Grindetti, exfuncionario porteño, ex mano derecha del jefe de gobierno, y su primo Jorge Macri, que ayer Martín Lustó salió a marcarlo claramente. Es el jefe el candidato por el dedazo, lo hace porque es el primo de Mauricio Macri, en una interna que está al rojo vivo. Y del otro lado, aunque no se dicen tantas cosas en voz alta, sí de alguna manera algunas cuestiones dirigidas, dardos por ejemplo a Daniel Scioli, claramente lo hicieron el sábado pasado en el Congreso, 10º Congreso del Frente Renovador, lo hizo Mariana Galmarini, la esposa de Sergio Massa y titular de AISA con nombre y apellido, y como vos bien decís, la ciudad no solamente muestra cartelería de Agustín Rossi, sino también, si vos caminás en estos momentos
por Carlos Pellegrini te vas a encontrar con carteles de rosa que dicen Camino a la Victoria. Ah, sí. Guado me gusta, sí, es la otra consigna. Y una hay de campaña Scioli que también. tiene alternativas. Sí, de Scioli no he visto en la 9 de julio, pero efectivamente hay. Digámoslo, de parte de la gente de la provincia de Buenos Aires, me decían hace unos instantes, ¿qué daría uno por tener al compañero, a la pareja de tu vida que tiene una empresa de cartelería y puede pegar afiches? Estamos hablando de Pepe Albistur, claro, que es el compañero de ruta de Victoria Tolosa Paz y que tiene todo el aparato publicitario a disposición de Scioli y de la candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Bien. Como vos bien decís, la presencia de Rossi hoy en el Congreso, yo hasta este momento te puedo decir que se mantienen dentro de los parámetros. Desde el cristinismo plantean que sería a lo mejor una interna con 2 candidatos, no dividir tanto los números, reducir tanto esta pelea de enanos, como la llamó Cafiero hace unos cuantos meses, y después alcanzó una difusión bastante importante, porque no es lo mismo tener 4 o 5 con menos de 10 puntos o 8 puntos que tener 2 con que alcancen los 30. Igual está por verse, digamos, este escenario de tercios, ¿no? Porque acá habrá que ver si efectivamente se confirma esta cuestión. Ayer salió un nuevo informe de algunas cuestiones ligadas a la campaña electoral de una consultora, la de Gustavo Córdoba, y planteando algunas cuestiones no directamente con los candidatos, sino con referencia a las consignas que llevan algunos sectores, Vero, con respecto a la reducción del Estado, con respecto a la portabilidad de armas, con respecto a la educación. Todas le dieron negativo a estas consignas que son levantadas muy altas, no solamente por Milei, sino por Bullrich y hasta por algunos otros candidatos de Juntos por el Cambio. Mirá, sí, la cuestión de los planes sociales. Sí, decime. Sí, no, justo en ese tema, ayer estuve cubriendo la convención radical que se realizó en Parque Norte, donde presentaron un informe, un plan de gobierno desde el 2023 al 2027, con estos ítems, ¿no? Básicamente economía, educación, salud, etcétera. Y se presentó un informe mucho más resumido, porque era una gran cantidad de hojas, que hablaban básicamente y resaltando, ¿no?, esta diferenciación contra las ideas libertarias de Milei, pero también de Bullrich, como bien decías, en un punto dentro del mismo espacio de Juntos por el Cambio, donde decían que no van a avanzar en la eliminación del Banco Central de ninguna manera, o en esquemas similares que aten las manos al país, ponían ayer en este documento. Y también, bueno, hablaban de algunas cuestiones vinculadas al cepo, salir del cepo en el menor plazo posible, pero tomando algunas medidas que no sean tampoco tan choqueantes, ¿no? Como de alguna manera esta idea que marca constantemente Martín Lustó desde Evolución. Ayer en la convención, entre esos puntos, se diferenciaban sobre todo de estas cuestiones tan determinantes o salvajes, entre comillas, que plantea, por ejemplo, Milei en cuanto a la situación del país en lo que compete a la economía. Sí, también ahí destacaban que están en contra de la dolarización y la posibilidad de avanzar en una cuestión similar a la convertibilidad. Exactamente. Pero bueno, todas son cuestiones que están en discusión. Creo que habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la campaña electoral. Hay una cuestión extraña, si uno quiere, con respecto al análisis político, porque el PRO se limita a ser un partido que no puede salir del cinturón de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? El desarrollo territorial que tiene el radicalismo es muchísimo más grande y infinitamente mayor. Intendentes en la provincia de Buenos Aires, una gran cantidad, gobernadores, representantes en todas las legislaturas y parlamentos de todo el país. Así que habrá que ver si se deciden o no a dar una pelea, en definitiva, o siguen siendo furgón del cola del PRO. Hasta ahora Mauricio Macri les marcaba la cancha continuamente. Hoy no está esa figura que pueda definir esa situación, aunque de alguna manera Gerardo Morales anticipaba que podría llegar a ser vice
de Horacio Rodríguez Sí. Larreta. A ver. Ayer, justamente ese es otro de los temas fundamentales, ¿no?, para el partido centenario histórico, que justamente lo que decían es, este es el turno de los radicales, hay que ser protagonistas nuevamente de la historia, y básicamente hablaban de una fórmula mixta, donde esté el radicalismo, pero también que tenga una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer, no importa el orden, no altera, digamos, la situación, pero básicamente hablaban de eso porque también en las fórmulas que se están hablando, Morales Larreta, bueno, etcétera, etcétera, se habla de hombres, ¿no? No hay una equidad respecto al género. Entonces, ayer se habló bastante de esto, y también se ratificó la pertenencia dentro de Juntos por el Cambio. Pero bueno, los tironeos siguen y básicamente la incorporación de Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que quiere ser también presidente de la Nación, al espacio, o al menos no su incorporación definitiva, sino básicamente armar un espacio donde vayan a competir todos en un mismo frente. Eso... Lo que dejaron en claro, al menos los radicales, es que puede ya definirse pospaso, no ahora, con el tema de las fechas tan cerca. Pero bueno, hay una insistencia también por parte de Morales y Larreta, donde ahí sí se ponen de acuerdo en querer hacer algo un poco más pronto, digamos. Pero bueno, siguen las incógnitas. Sí, además el tema de la definición tiene que ver con las cuestiones partidarias y las reglamentaciones. Ahí tenés dos estratos dentro del PRO, uno es la mesa de conducción y por el otro lado el Congreso. En definitiva se va a terminar dilucidando a través del voto porque la cuestión Larreta la tiene muy fijada en el frente y la ve como una necesidad taxativa. Mientras que, bueno, Bullrich estaría quedando con el grueso del caudal de los votos del PRO, específicamente los más duros, los que de alguna manera han sostenido a Mauricio Macri. Y por el otro lado del Frente de Todos, bueno, también horas decisivas, la presencia hoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires de Gildo Infran, que es el que tiene efectivamente la lapicera para definir la presentación de las listas, con un piso que entiendo va a estar para alcanzar la representación partidaria y poder llevar candidatos en cada una de las listas, que será del 25%. En un momento desde el cristinismo, según algunas versiones, indicaban que querían ser mucho más alto, un 40%, y desde el albertismo mucho más bajo, un 10%. Creo que más o menos va a rondar entre el 25 y el 20% de representantes, con avales que ya están prácticamente juntados por parte de Daniel Scioli, superando en una buena cantidad los necesarios. Y en ese tema se le pone bastante difícil a Agustín Rossi porque no tiene una estructura armada propia en la provincia de Buenos Aires, que es donde podría acceder a una mayor cantidad de firmas. Sí, por supuesto, su corriente, que se llama justamente La Corriente, en Santa Fe, en Entre Ríos, en otras provincias está armada, tiene representantes, pero se le resulta un poquito más complicado conseguir los avales para llevar adelante. Veremos si efectivamente los tiene, y eso será en la noche de mañana. Bien, Fabi, lo último, ¿alguna cuestión que creas que va a ser consultada por parte de los legisladores a Agustín Rossi en el día de hoy? Sí, yo creo que fundamentalmente cuando se esté transcurriendo la sesión, ¿hoy es 13 o 14? Hoy es 13. 13, bueno, va a estar el tema de la inflación que se va a conocer el número mañana dando vueltas. Creo que eso va a ser una de las cuestiones fundamentales. Y los cuestionamientos, por supuesto, a todo lo que es el tema de la inversión, a la política que lleva adelante Sergio Massa, a las cuestiones ligadas al índice de pobreza. Creo que va a ser el eje fundamental. Y de parte de Rossi, el rescate de las políticas que van a tener como eje central la semana próxima, el día 20, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y la recuperación económica que se apunta al año que viene cuando ya la sequía haya pasado. Perfecto. Creo que estos van a ser los carriles fundamentales. Muy bien, Fabi. Bueno, nos vemos seguramente en un rato por estos lados. Gracias por este contacto con DTV Noticias. Hasta luego, Vero. Buena mañana. Buena mañana para vos también. Y vamos a seguir escuchando lo que estuvieron hablando los legisladores. Vamos a meternos en realidad en este momento en mis proyectos porque estuvo hablando el diputado Casareto.
tenemos una tarea pendiente que es una ley de movilidad sustentable o también llamada de electromovilidad. A nivel mundial se está avanzando en una transformación de la industria automotriz, que hoy básicamente se mueve en base a combustibles derivados del petróleo. El objetivo es reemplazarlo gradualmente por autos híbridos a combustión interna y eléctricos y pasar después a autos totalmente eléctricos. Durante el año pasado aprobamos la ley automotriz y eso significa muchas inversiones para la República Argentina. La idea es avanzar ahora con la electromovilidad. Hay muchas intenciones de las automotrices de reconvertirse para producir para la Argentina y para la exportación. Así que lo que se busca es dar una serie de ventajas para las empresas que reconviertan su motricidad a autos eléctricos o autos híbridos, poniendo un límite en el proyecto original, está 2040, para cesar con la producción de vehículos de combustión interna tal como los conocemos hoy. Y tal vez poniendo una fecha intermedia de 2030 para la revisión. Ya Europa aprobó una legislación en esta materia. Y en Estados Unidos, el estado de Nueva York y el estado de California ya tienen regulaciones similares. Así que el objetivo es que en este periodo parlamentario podamos aprobar una ley de movilidad sustentable o electromovilidad. Hacemos al diputado Marcelo Casareto, representante del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, de haber participado en mis proyectos contándonos sus iniciativas. Vamos a retomar, antes de despedirnos, el contacto con Gonza Solabarrieta. Vero, a ver, nosotros ya estamos aquí con las puertas abiertas de la sala número 2 del anexo A, donde se va a llevar a cabo esta comisión de asuntos marítimos, pesqueros y portuarios dentro del seno de la Cámara de Diputados de la Nación, recordando que es muy importante tener en cuenta los tiempos. En principio, que se lleve el quórum adelante para que se pueda llevar a cabo la comisión. Entendemos que más allá de ser una comisión presidida por Mariana Zubik, que es de la Coalición Cívica, tiene una vicepresidencia primera también del Frente de Todos con Marcela Paso, y también dentro de lo que se va a tratar hoy, dentro de este proyecto para crear el sistema de trazabilidad en la Argentina, este proyecto es de Carlos Selva, del Frente de Todos, y también hay otro proyecto de la diputada Ximena García que sabemos viene de años anteriores, es un proyecto que ya existía dentro de la Cámara y que, bueno, ella le da la continuidad siendo la titular del mismo, y tiene un nombre ya diferente porque es el sistema de trazabilidad de los productos de la pesca. Es decir, es un poquito más complejo. Creo que entre los dos proyectos, tanto el de Selva como el de la diputada del PRO, básicamente como que se complementan. Estuve consultando respecto a los tiempos. La sala está pedida por lo menos por 2 horas. La sala está pedida por 2 horas. Lo primero que hay que tener en cuenta es si se reúne el quórum. ¿Y por qué digo si se reúne el quórum? Porque cuando hay un acto de la envergadura de la llegada de un jefe de gabinete de ministros a la Cámara, todos los focos están puestos, lógicamente, y la atención está puesta en lo que será dentro de unas horas el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Al mismo tiempo, te digo que existen los tiempos como para que se desarrollen las dos actividades al mismo tiempo. Pero así como te digo todo esto, en caso de que haya quórum, que tenga curso normal, esta comisión, son 2 proyectos de suma importancia. No veo un proyecto, Vero, o estos 2 proyectos en realidad, que puedan llegar a tener un tratamiento corto, ligero, rápido, veloz. Es un tema en el cual, claro, ligero. Todos van a querer dar su opinión, seguramente dentro del seno de esta comisión. Así que estaremos sumamente atentos, en principio, a que se pueda llevar adelante con el quórum necesario, y luego sí veremos los tiempos. Una vez que tengamos a los protagonistas mucho más cerca, y si tenemos la posibilidad de dialogar con alguno de ellos, Vero, lógicamente uno de los ejes de las preguntas estarán referidas a este tema, ¿no? De los tiempos, si se va a poder concluir rápidamente, como para que luego vayan hacia el recinto. Bueno, muy bien, Gonza, vas a continuar tu trabajo entonces haciendo la
la previa ya en la primera mañana con Pato Méndez. Vamos a reencontrarnos nosotros dos así en este espacio mañana desde las 9. Dale, Vero, será un placer y ya tendremos actividades de tempranito mañana, ¿eh? Totalmente. Lo pedís, lo tenés, Vero. ¿Viste? Muy bien. Dios ha escuchado las Muy plegarias. Lo tenemos. Mañana desde muy temprano tenemos trabajo de comisión y ahí va a estar Gonzalo Solabarrieta. Así que nos vemos mañana, Gonzalito. Hasta mañana, Vero. Será un placer. Hasta mañana. Se va Gonzalo Solabarrieta, pero se queda en realidad porque él va a continuar allí en la sala anexa para poder hacer la previa de esta comisión de intereses marítimos que tiene cita en un rato nada más, 11 de la mañana. Habrá que ver, como dijo nuestro compañero, si tienen el quórum para empezar a debatir las iniciativas que tienen en carpeta para el día de hoy. A las 12 de la mañana llega Agustín Rossi, el jefe de gabinete, con el informe de gestión. Yo los voy a dejar aquí para darle paso ya a Pato Méndez, que va a continuar con toda la programación de la pantalla de TV. Será hasta mañana.